Los únicos responsables de que hoy en día haya un partido comunista en Cuba fueron los Yuma. Hoy yo le voy a explicar a usted por qué tenemos una dictadura comunista y quién es el único responsable. Y para empezar, para adelantárselo, le digo que el único responsable de que en Cuba hay una dictadura comunista es el gobierno de los Estados Unidos. La mala política exterior del gobierno de Estados Unidos es el único responsable. Y ahora se lo explico. A mí hay mucha gente cuando yo me posicioné en contra de la dictadura 100%, hay gente que me dicen a mí, no, pero el pueblo cubano apoyó la revolución el 1 de enero, apoyaba a Fidel, apoyaba a la gente que vinieron de la sierra. Le digo, sí, claro, Cuba, la gran mayoría de Cuba apoyó a los revolucionarios que bajaron de la sierra. Pero ahora la pregunta es, ¿usted sabe por qué lo apoyaron? ¿Qué idea era la que ellos estaban apoyando? Probablemente no lo sabe. Porque no estaban apoyando el comunismo, no estaban apoyando una dictadura, no estaban apoyando lo que hoy es Cuba, que es la porquería más grande que hay en el mundo entero. No. Les recomiendo, para que usted entienda qué era lo que estaba apoyando el pueblo cubano, léase La historia mal solverá y léase El manifiesto de la sierra. Ahí están las políticas que se iban a implementar después que llegaran al poder y triunfaran y derrocaran la dictadura de Batista. Le voy a poner 2 o 3 ejemplos solamente. Restaurar la Constitución del 40, hacer elecciones creo que en 6 meses, 7 meses, 8 meses, 9 meses y volver a eliminar la dictadura. Les recuerdo cuántos videos hay de periodistas preguntándole a Fidel si él era comunista. Y él en cientos de ocasiones lo dijo bien claro, yo no soy comunista. Yo no tengo nada que ver con el comunismo. Yo soy, ¿cómo se llama esto? Ay, ¿cómo es que eso? Estos países de Europa, de la democracia, lo mío es la democracia, es lo que decía Fidel. 1000 veces lo dijo, ahí están todos los videos donde Fidel especificaba que él no era comunista. Y eso fue lo que apoyó el pueblo cubano. El gran problema de todo esto fue la primera visita de Fidel a los Estados Unidos, creo que fue como a los 5, 6, 7 meses de haber tomado el poder, que fue que quiso reunirse con el presidente de los Estados Unidos y le dieron una pata por la nalga. Literalmente le dieron una pata por la nalga. Que siempre ha sido el grave error de la política exterior de los Estados Unidos, que para mí, desde mi punto de vista, ha fracasado más veces que las veces que ha tenido éxito. Y en el caso cubano fue un fracaso total la política exterior. Los cálculos que ellos hicieron a favor de cómo entender la situación con Fidel Castro y la revolución esa incipiente fue completamente erróneo. Que fue lo que dio al traste cuando Fidel regresó a Cuba, que fue donde él expropió todas las compañías norteamericanas. Porque los americanos, que él fue a ver los americanos, me imagino yo que él tenía la idea de cumplir, me imagino yo, vamos a darle el beneficio de la duda, que él tenía la idea de cumplir lo que él tenía pensado. Y quería el apoyo de los Estados Unidos. Y los Estados Unidos lo primero que hizo fue, le quitó la cuota azucarera, le quitó el financiamiento, le quitó un tongón de cosas. Y por eso fue que él llega a Cuba y hace todas las expropiaciones, porque, para serle sincero, lo haría cualquiera. El problema no es las expropiaciones, porque todos los países tienen el derecho de hacer expropiaciones. El problema fue que no le pagaron a los dueños de esas propiedades. Ahí está el gran problema. El gran problema no es las expropiaciones, porque eso en cualquier país del mundo eso se puede hacer. Las leyes lo permiten. El problema fue que no pagaron a nadie. Después de eso fue que se hizo la ley del embargo contra la dictadura, contra el gobierno cubano, por haber expropiado propiedades norteamericanas. No tenía nada que ver con los cubanos. Los cubanos ahí no pintaban ni daban color. Los cubanos en esa historia no pintaban ni daban color. Los cubanos en aquel entonces no tenían un poder político, ni tenían nada. Tenían relaciones, que debido a esas relaciones fue que vino la ley de ajuste cubano, fue que vino la ley que apoyaba a los cubanos, pero fueron después. ¿Y qué le quiero decir con esto? Para todas esas personas que me dicen, no, que el pueblo, sí, el pueblo apoyó aquello, pero no tenían nada. Lo que ellos apoyaron no fue lo que sucedió después. Porque no puede ser que todo el mundo en Cuba, los grandes millonarios, los grandes poderes, todo el mundo,
de una forma u otra, apoyó la revolución. Porque aquí la gente ha perdido el contexto histórico de lo que estaba pasando en Cuba en aquel momento. Nosotros podemos ponerte todas las fotos del mundo, de cómo estaban las bodegas, cómo estaban los supermercados, cómo estaban las calles llenas de carros, los anuncios, todo eso. Pero hay algo que es fundamental en toda esta historia, que había una dictadura. En comparación con lo que hay ahora, eso es una dictadura suavecita. En comparación con lo que ha pasado en 64 años. Pero les recuerdo que en aquel momento histórico había una dictadura que asesinaba, metía preso a todo el que pensaba diferente, a todo el que le hacía la campañita. Igual, lo mismo que hacen ahora, pero ahora multiplicado por 400.000. Ahora lo único que no te sacan las uñas, no te matan, pero no es necesario. Te pudren en una cárcel o normal, vives en Cuba, que es lo mismo que decirte un cementerio ambulante. ¿Entiendes? Eso es lo que pasaba. Por eso el pueblo cubano mayoritariamente apoyó esa revolución. Una revolución que en 6 o 7, 8 meses iban a haber elecciones, iban a restaurar la Constitución del 40 y un tongón de cosas más sabrosas que se decía que iban a hacer. Que al final no hicieron nada. Y les cuento, cuando el gobierno de Estados Unidos le cerró las puertas a Fidel en Washington, ¿qué hizo? Lo mandó de cabeza directamente a juntarse con los rusos. Porque les recuerdo que si nosotros los cubanos somos orgullosos, Fidel también es cubano, es orgulloso, ¿me entienden? Y si ustedes me cerraron la puerta, yo voy a buscar a dónde poder ir para resolver el problema. ¿Y a dónde fue a resolver el problema? Los otros que le estaban diciendo, aquí estamos, ready para lo que sea. ¿Qué necesita? ¿Qué necesita? Tenemos desde misiles, tierra-aire, hasta arroz, frijoles, camionetas, jipiguá, tractores, planta eléctrica, lo que tú necesites. ¿Y quiénes se cerraron la puerta de Cuba? Los mismos americanos. Por eso yo siempre le digo, la política exterior de los Estados Unidos en el 60% es un desastre. Y el cálculo político que hicieron con Cuba fue un desastre. ¿Y qué hicieron? Literalmente lo enviaron a que se juntara con el otro polo poderoso de aquel entonces, que era el bando comunista, el bando socialista de Europa. Y por eso aquí hay mucha gente que se pone a hablar y no entiende lo que está pasando, ni entiende el contexto histórico, ni entiende lo que pasó en ese preciso momento. Solamente vemos la película final, el fin de lo que estamos viendo ahora y a partir de ahí empezamos a juzgar y a hablar. Pero no, esto tiene causas, efectos. Causas, efectos. Y la primera causa fue haberle dado 3 patas en el fondillo a Fidel Castro cuando fue a Washington a reunirse con el presidente de Estados Unidos, de haberle quitado toda lo que venía siendo la cuota azucarera, financiamiento, todas esas cosas, conllevaron a que después Fidel hiciera la expropiación, lo hiciera que Fidel después fuera a parar al culo a los rusos, y nosotros hemos sido los jodidos en toda esta historia. Los jodidos en toda esta historia. Porque me imagino yo, vamos a poner que si cuando Fidel fue a Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos le hubiera abierto las puertas, lo hubiera apoyado, lo hubiera dado, lo hubiera hecho, probablemente Fidel hubiera hecho elecciones a los 9 meses, al año, a los 2 años. Porque yo siempre lo he dicho, si yo te debo 20 pesos y me convierto en tu enemigo, no te los voy a pagar. ¿Y qué hizo Fidel? Ustedes se convirtieron en mi enemigo, entonces yo no tengo que hacerle caso, yo no tengo que hacer nada con ustedes, porque ustedes me cerraron la puerta en la cara. Quiere decir que los únicos responsables de que en Cuba exista un gobierno comunista, una dictadura comunista, es el gobierno de Estados Unidos, que lo hizo todo mal. Todo mal. Y cuando tuvo la oportunidad de resarcir todo eso, de cambiar las cosas en Bahía de Cochino, se le aflojaron las patas y no hicieron las cosas bien hechas. Es decir que hay que ver el contexto histórico de todo esto. Para esas personas que me dicen que el pueblo cubano apoyó la revolución, sí, pero la revolución que ellos apoyaron no tiene nada que ver con la revolución que existe hoy en día. Lo que existe hoy en día no la apoya nadie. Nadie lo apoya, solamente 2 o 3 descerebrados que viven fuera de Cuba, que no pasan el hambre, la necesidad, la miseria, la dejadez que hay en Cuba. Porque los cubanos que viven en Cuba, lo único que están esperando es la oportunidad para alargarse. Bueno.